La directora general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Itzel Arizábal Piego, aseguró que continúan los trabajos para la reconstrucción y ofreció un balance de lo alcanzado hasta ahora tras los sismos ocurridos en septiembre del año pasado. Dijo que hasta el momento se han demolido 75 inmuebles en 36 colonias de 8 delegaciones, lo que ha representado un costo de más de 368 millones de pesos. Para apoyar a los damnificados del 19 de septiembre que perdieron su hogar, el INVI ha entregado 7,171 cheques a 6,508 familias de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Todo ello mediante 3 programas emergentes. Vamos a ver los detalles. Para la atención de dichos programas se ha erogado la cantidad de 1,375,642,807 pesos. Las primeras acciones del Instituto iniciaron el 25 de septiembre del 2017, otorgando apoyos económicos a las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, los cuales consistieron en la entrega de hasta 3 cheques por un monto de 3,000 pesos. Los apoyos se entregaron de manera coordinada entre la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Vivienda y la Contraloría General, todos de la Ciudad de México.